Bien, estamos comenzando a grabar la segunda sesión sincrónica del día sábado 22 de agosto, son las 11:30 y estábamos resolviendo la duda de León, que parte consultando cuáles son los 3 valores a aplicar en la segunda parte del trabajo de la clase número 2. Y decíamos que esos 3 valores surgen del cuestionario en formularios de Google que ya elaboraron en la clase anterior y donde tuvieron que escoger ustedes 3 valores. De alguno de ellos pueden problematizar luego. Sí, León, para refrescarle la memoria, dentro de las opciones que tenían, estaba la eficiencia, la justicia, la caridad, Sí. la igualdad, la Ahí vi que libertad. enviaron el screenshot. Ujú. Gracias. Exacto. Perdón por interrumpirle, pero gracias. No se preocupe, no se preocupe. Sí. En el fondo, si entendí la idea, todo bien. Sí. Hay una forma de ver lo que puse que no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de 2 que puse, pero no de las 3. Voy a buscar, León, su respuesta. Creo que alguien por algún motivo logró cambiarme el... No me diga que no tenía nombre. No tenía ¿Qué pasó? nombre. Al parecer respondieron sin Ajá. incluir su nombre. Sí. No puedo ver cuál es la suya, León. Cuáles son sus valores en específico. Pero puedes cogerlos nuevamente sin inconveniente. Sí. O sea, yo me acuerdo que escogí eficiencia y otro más. Ujú. Me Ahora, acuerdo que también escogí igualdad ujú. porque era el último. Pero no me acuerdo del Ahora, tercero. ¿qué es lo relevante? Que ustedes problematicen o apliquen un valor a una realidad y que sea un valor que realmente ustedes consideren que se aplica en ese contexto, ¿verdad? No es que inventen cualquier cosa, sino que analicen la situación, digan, sabe que aquí hay un problema y cuando me pregunto por qué hay un problema tendré que tener la capacidad de explicar qué valor vas a llevar en ese problema en específico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo considero que es injusto que los abuelitos tengan bajas pensiones, pareciera ser que yo estoy considerando ahí para evaluar como justo o injusto el valor de la igualdad, ¿verdad? O eventualmente el valor de la dignidad humana, de tal forma que estas personas yo considero que no Yo pueden también tendría, dar una vida digna y entonces ahí yo escojo ese valor, la dignidad humana. que ver un poco con justicia. Podría hacer justicia, por ejemplo, en la Porque medida de que usted podría considerar completamente injusto que un abuelito, que es una persona que ya trabajó para la sociedad durante muchísimos años y que finalmente es una persona que entregó parte importante de su energía, sus ahorros, su producto o su producción, mejor dicho, también que entregó impuestos al Estado, ¿verdad? Durante toda su vida, donó parecería un poco injusto de, que al final no tuviera recursos para vivir. y también donó un poco de expectativa de vida, porque mientras, o sea, la persona que más vivió en el mundo nunca trabajó, y la segunda persona que vivió más en el mundo nunca trabajó. Entonces No estoy afecta la tan seguro de expectativa de eso, vida. León, la verdad. Eh, Yo tiendo a pensar que si el ser humano no trabaja, que finalmente, ¿qué es el trabajo? El trabajo es inyección de energía para cambiar la realidad de alguna manera durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando yo me dedico a trabajar, lo que hago finalmente es eso, es dedicar inyección de energía a una realidad determinada, modificarla durante un periodo de tiempo. En ese sentido, si uno no trabaja, si uno, por ejemplo, una persona completamente sana, absolutamente sana, si se queda acostada, por ejemplo, 3 años, esa persona se va a descomponer todo su cuerpo. No, pero en el específico caso de la persona que vivió más tiempo en el mundo, tuvo una vida sana, pues. ¿Qué Me necesita esa refiero, persona? no me acuerdo cómo se llamaba, pero una señora que vivió más de, como, parece que, no me acuerdo cómo era, cuánto, pero parece que 126 años. Miren, yo les voy a dejar este comentario solo planteado. ¿Cómo? León, profesor, disculpe. ¿Sí? No sé si estoy equivocado. León, acá Discutiendo. estoy revisando su respuesta y por lo que usted mencionó de la realidad social que para la que usted, o sea, la cual para usted era problemática, señaló los videojuegos, el machismo y el embrismo. Usted describió claramente los hechos que percibe en esta realidad, que lo estableció como causa la ignorancia, y los valores que usted eligió fue la solidaridad y la inteligencia. Ah, ok. Ya por si le interesa desarrollar esos mismos valores, agregar algunos o lisa y llanamente modificarlos.
Profe, yo le voy a explicar a lo que se refería León con eso del comentario de la persona más vieja del mundo. Se refería León, es que ahí también podemos encontrar un tema de qué es trabajo, porque la persona que vivió más en el mundo no trabajó en parte de la definición. ¿No trabajó remuneradamente para alguien? Esa persona no trabajó para alguien, pero sí participaba incluso la persona se movía mucho y creo incluso que andaba en bicicleta hasta como más de los 90 años. Sí. Y entonces viene a pensarse qué es la definición de trabajo, porque una cosa sería trabajo como moverse, como hacer algo, y otra cosa sería trabajo de trabajar para tener un sueldo y trabajar frente a alguien. Ajá. Sí, pues verdad, también depende del trabajo, o sea, se me olvidó decir eso. Ajá. Sí, Y la pues, por diferencia ejemplo, entre una persona... trabajo remunerado de trabajo no remunerado. Por ejemplo, esta discusión que estamos teniendo, para mí es muy relevante en mi vida diaria. ¿Por qué? Porque yo hago un montón de cosas, trabajo en distintas entidades, pero en varias de ellas, si bien trabajo muchas horas, no me pagan, porque son entidades de beneficencia. Y entonces, cuando yo digo estoy trabajando, me dicen, no, yo debes ganar un montón de plata. Yo digo, no, porque parte importante de las horas que trabajo, las trabajo de manera gratuita. Y me dicen, entonces no es trabajo, pues hobby. Y yo les digo, no, no es hobby, no es que yo quiera estar haciendo esto un día sábado en la tarde, trabajando hasta altas horas de la noche, desde la tarde, para efectos de, por ejemplo, mejorar un proyecto social. No es hobby. Yo quiero trabajar en eso no por hobby, sino que porque alguien debe hacerlo. Ahora, obviamente no me pagan, porque es una fundación o una agrupación de personas que no pagan, porque no tienen recursos para eso. Y entonces yo digo, a ver, si yo lo evalúo, en mi carta Gantt y en mi registro mensual de horas trabajadas, yo de pronto, por ejemplo, me doy cuenta de que tengo 35 horas trabajadas para ECAM, que es una fundación donde trabajo que se llama ECAM por egresados de casas de acogida de menores. Y entonces resulta que trabajo 35 horas cronometradas para ellos, pero cobro 10 horas de mi trabajo. Y entonces esas 25 horas siguientes, ¿no las trabajé? Sí las trabajé, solo que no me las remuneraron, ¿verdad? En ese sentido, solamente propongo la definición de trabajo como inyectar energía, ¿verdad? Inteligentemente a una realidad determinada con la finalidad de modificarla durante un tiempo determinado. Les voy a pedir un segundo, por favor, que están buscando aquí afuera de mi casa y tengo que salir a resolver. Queda a cargo el profesor Vicente. No hay problema, profesor. Que lo diga bien, profe. Solo un segundo, quería yo comentar Quisiera eso. saber, curso, si es que existe alguna duda hasta el momento, y también les quisiera pedir ayuda con un pequeño entuerto que hay, pero primero resolvamos las dudas. No tengo... ¿No? ¿Todo claro? León, Benjamín, Gabriela, Miller, Lucas. Yo tengo una duda. A ver, cuénteme, Gabriela. Es que en el formulario no entiendo la primera pregunta. A ver, la primera pregunta. En el primer trabajo a realizar, cuando dice, revise con atención el video adjunto, ¿qué tiene de especial la ciencia? ¿Ah? ¿Se refiere al primer trabajo a realizar? Sí. Mire, ahí dice, primer trabajo a realizar, revise con atención el video adjunto, ¿qué tiene de especial la ciencia? Este es el título del video, no es una pregunta que usted tenga que responder, sino que... No, el cuestionario sobre ciencia. Ah, perfecto, perfecto. Vamos al cuestionario entonces. ¿Me podría repetir la primera pregunta, ya que yo tendría que como responder el cuestionario como si estuviera siendo un estudiante al cual le llega el cuestionario, por favor? Dice, ¿cree usted que el conocimiento empírico, es decir, derivado de la experiencia, es el único válido para aproximarnos más a la verdad? Y no lo entiendo. Ya, mire, en esa pregunta a usted le están, de cierto modo, invitando a reflexionar si es que usted considera que el conocimiento perceptible por los sentidos, es decir, lo que nosotros podemos ver, oír, oler o palpar con nuestro tacto, es la única manera en la cual nosotros tenemos la posibilidad de poder acceder al conocimiento, o hay otra manera en la cual nosotros podamos acceder al conocimiento que no se limita a nuestros sentidos. ¿Gatito abierto con 3 caras? Benjamín, disculpe.
tiene el micrófono prendido y al parecer no está hablando o interviniendo en la clase. Ya. Gabriela, en el fondo la pregunta se limita a si es que la única manera en la cual nosotros podemos construir el conocimiento científico, es decir, saber cómo es la realidad, es mediante nuestros sentidos, o hay alguna otra forma en la cual nosotros podamos llegar a nuevas conclusiones. No sé si alguien del curso, por ejemplo, estaría en condiciones de ayudar a su compañera y de darle ahí una ayuda o explicar de cierto modo cómo se puede enfrentar esa pregunta. Sobre eso es como, ¿tú crees que la única forma de conocer la verdad de algo es tocándolo y sabiéndolo? O sea, por ejemplo, yo sé que este lápiz existe porque lo estoy tocando. Entonces, es por ejemplo decir cosas que tú no puedes tocar y que no puedes tú ver, no puedes interactuar con ellos. Por ejemplo, nosotros vemos los efectos de la gravedad y la teoría de la gravedad no es empírica porque no la podemos ver, solo vemos lo que pasa. Entonces, ¿tú crees que los sentidos son la única forma de saber las cosas? Eso es. Gracias. Y un poquito más, o sea, le invito, Gabriela, a pensar en cosas que a veces no son tan, por ejemplo, perceptibles, valga la redundancia, como un lápiz, sino que piense en cosas más abstractas, como ¿usted alguna vez ha visto la justicia? Te podría decir, mire, ahí hay una justicia. Está complicado porque la justicia pareciera ser como una idea, más allá de algo que nosotros podamos palpar y podamos decir como si lo estamos percibiendo con nuestros sentidos. Y a eso Profe, va a esa primera pregunta. Cuéntemelo. es como una vez en el primer semestre, antes de que empezara todo esto de la pandemia, casi digo pandemia global, antes de que empezara esto de la pandemia, yo estaba en un curso de debate y debatieron sobre eso también, de la justicia. Hablaban de cómo se llama esto, de que deberían dar, las niñas decían, la mayoría de niñas decían más que, ¿cómo se llama esto? Le deberían dar más dinero ¿cómo se llama esto? A los que recogen basura que a los futbolistas. Y los niños decían no, porque es muy difícil. Y se debatió mucho, se debatió como 3 horas, si no me equivoco, de eso. Y al final lo que yo concluí que fue ¿cómo se llama esto? Lo que yo creía era que, por ejemplo, las niñas pensaban correctamente hasta cierto punto y los niños pensaban correctamente hasta cierto punto. Porque un futbolista puede ganar mucho porque pagan mucho por verlo, o porque quieren verlo, y porque hay gente que tiene mucho dinero y está dispuesta a pagar ese dinero o a donar ese dinero o a quemar ese dinero para ver a tal persona. Entonces, eso estaría correcto. Entonces, se podría decir que está bien ganar ese dinero. Pero, por otro lado, también la parte de las niñas dice algo correcto, porque hacen muy bien a la sociedad la gente que recoge basura. Porque si no todo le iría mal, estaría lleno de ratas y todo. Entonces al final las dos cosas tienen su cierta justicia y quieren luchar en algo que se contradice mutuamente cada uno. Entonces es muy raro ese tema de la justicia. Yo concluí que la justicia es como imaginaria, no es empírica, hasta cierto punto. Perfecto, pero sin embargo, por ejemplo, usted ya tiene un acercamiento y ya usted puede decir al menos que la justicia existe como concepto. Y muy bien, usted se acercó y se dio cuenta que quizás no era algo más bien empírico, pero de que existe el concepto y de que generalmente la gente lo ocupa, es porque existe. De hecho, con lo que usted me acaba de explicar, me acuerdo de una palabra que es súper utilizada tanto por personas que incluso tienen posturas totalmente distintas, que es el famoso bien común. Hay personas que dicen, no sé, por ejemplo, sacar un caso relevante a la luz, hoy en día están proponiendo, por ejemplo, que vuelva la pena de muerte. Y muchas personas dicen, no, que debería volver la pena de muerte porque eso va a ayudar al bien común de las personas. Y otras personas también podrían decir, no, no se debe establecer
nuevamente la pena de muerte, porque eso va a ir en contra del bien común de las personas. Por lo tanto, ahí tenemos que el mismo concepto lo utiliza en posturas que son totalmente distintas, pero ¿qué es lo relevante para poder acercarnos a ese concepto? La argumentación que haya detrás, la delimitación que yo haga, y como bien León se dio cuenta con la pequeña conversación que tuvo con el profesor Jorge, es importante definir, es importante que nosotros definamos el concepto y hablemos específicamente a lo que estamos, o sea, perdón, nos refiramos específicamente de qué se trata cuando ocupamos un concepto. Porque vamos a hablar, por ejemplo, el concepto de trabajo, y vamos a incluir el trabajo que no es remunerado. Tratemos de dar una definición en este caso que pueda incluir el trabajo que no es remunerado, y no va a llegar alguien más hábil que va a decir, no, pues el trabajo solamente es el remunerado. Y ahí uno va a ponerse a discutir y decir, no, pero es que no necesariamente, pero ya la persona hizo el trabajo de limitar a qué se estaba refiriendo. Y en este caso también se les solicita que lleven a cabo eso en el trabajo de clase, en las instrucciones de clase, específicamente desde el punto 1A hasta el punto C, que específicamente ahí es donde ustedes tienen que dedicarse a delimitar y definir la conceptualización del valor que elijan. Francisco. 4 puntos. Primero, algo de... son varios. Algo de... primero que sobre algo sobre lo del trabajo, que hablamos antes, habrían técnicamente 3 definiciones de trabajo. Una sería trabajo como simplemente moverse, como simplemente hacer algo. Otra sería trabajo como cualquier cosa que tú hagas para tu bienestar, no necesariamente por dinero, sino que tú, no necesariamente que te haga feliz, sino que dices, yo quiero esto. Por ejemplo, lo haces porque tú quieres que pase tal cosa y lo haces. Y la tercera definición sería que si no te pagan no es trabajo. Esa sería nuestra definición. Mire, Francisco, solo siguiendo su idea, y también para el resto de las personas que están en esta sala que quizás puedan tener la misma duda, la idea es que usted desarrolle en este curso tanto la habilidad oral de poder explicar sus ideas, como también la habilidad de hacerlo por escrito. Por lo tanto, exactamente lo que usted acaba de hacer, tiene que tener la capacidad de también llevarlo a cabo de manera escrita cuando el trabajo de clase se lo solicite. Así que la invitación es que esa misma claridad mental que usted tiene para poder explicarlo en palabras, también usted tenga la capacidad de ordenarlo en un documento, y pareciera ser que es igual de fácil hablar las cosas de manera ordenada que escribirlas. Hay veces que uno después lee lo que escribe y uno duda, y dice, esto es a prueba de que lo entienda cualquier persona, ¿me entenderá el profe o terminará más confundido que yo quizás? Ahí es cuando uno tiene que aplicar distintas técnicas, leer hartas veces lo que uno escribe y todo, y ver si suena tan claro como cuando uno lo explica en palabras. Y que la invitación es a que estas mismas reflexiones que se están llevando a cabo y estas mismas conclusiones a las que llegamos, ustedes sean capaces de materializarlas de manera escrita para que quede, de cierto modo, la evidencia del proceso de aprendizaje que están llevando a cabo. Profe, una pregunta. Bueno. Démosle paso a León y después a Francisco. Muy breve, perdónenme que interrumpa. En resumen, Francisco, al menos desde mi parte, creo interpretar al profesor Vicente Correa en cuanto a que sus intervenciones son muy valiosas, y son tan valiosas en video, pero tal vez no todo el mundo ve el video. Así que si por ahí de pronto quiere dejar una intervención de esa, con una explicación de esa, tal vez con una cita al diccionario, lo mismo que acaba de hacer acá, en el tablón sería buenísimo, porque eso sería un marcador que sirva como guía para las demás personas que están realizando el trabajo, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que agradecemos sus intervenciones acá, no deje de hacerlas nunca, porque son muy, muy provechosas, pero sin querer abusar tampoco de su confianza, su tiempo y su energía y de su trabajo. Si además pudiese de pronto, cuando tenga esas reflexiones, agregarla en el tablón, sería motivo de profundo agradecimiento para estos docentes. Exacto. Bueno, yo lo otro que quería decir era sobre el tema de lo empírico. Y es que una vez, la primera clase de matemática que yo tuve en quinto básico, el profe nos quiso como hacer algo muy extra, algo raro, y cuando llegó a la clase, pintó
un símbolo de 1 en la pizarra y nos preguntó qué era. Y así avanzó toda la clase con él explicándonos que eso no era un 1, porque eso no era un 1, que eso era un símbolo de 1. Y también que la A es el símbolo de la pronunciación A. Y que, por ejemplo, los números, no el concepto de números es empírico, porque no, o sea, las cosas están ahí, pero no son, el 1, el 2, todas esas representaciones no son reales. Son simplemente cosas que nosotros, que los humanos inventamos para saber cuándo hay una cosa, pues esto. Y cosas así, que no son cosas reales, sino que más bien es como una representación. Ujú. Créame, Francisco, que hay personas, esto se lo digo con responsabilidad, digamos, ¿verdad? Sabiendo lo que le estoy diciendo. Hay personas que se demoran la vida en entender eso y que no pueden entenderlo. Les cuesta muchísimo entenderlo. Lo sé porque yo soy profesor de pensamiento crítico en la universidad y de pronto estudiantes de 5º año de la universidad no son capaces de entender algo tan simple como esto. Miren, esta cuchara. ¿Cuántas cucharas tengo en mi mano? Tiene una cuchara. Una cuchara. ¿Dónde está la cuchara? Está entre sus dos dedos. El 1 no está porque el 1 es para representar la cuchara. El 1 está en la mente de las personas. Acá está la cuchara y a esa cuchara yo le digo una cuchara. Pero es un número que yo inventé, que está en mi mente, donde el ser humano lo tuvo que aplicar, porque fíjense el problemón que tenía la gente cuando bebía sin saber que podía ponerle número a la naturaleza. Por ejemplo, estábamos en una aldea, éramos 10 personas, 10 guerreros que estábamos dispuestos a defender la aldea y nos dicen que vienen guerreros del otro lado. Y no tengo cómo saber cuántos son, entonces yo no puedo saber si nosotros somos 10 contra 1000 o somos 10 contra 2, que para efectos de defender la aldea es muy relevante, ¿verdad? Porque solo estaba el plural y el singular. Genera los números, le permite mirar el mundo de una manera distinta y poder calcular el mundo de otra forma. Y cuéntenme, Profe, creo que León había pedido la palabra. que también quería agregar a lo que dijo Francisco, yo también he pensado que los números, excepto las vocales, por ejemplo, digamos la F. La F, al pronunciarlo uno dice E, después dice F y después dice E. Así se dice F. Uh-huh. Por ejemplo, la L, E, L, E. Ajá. Entonces, esas como que no son reales y a la vez sí. De hecho, como... fíjate, o sea, claro, la L y la S y la R tienen un nombre, pero ese nombre no es necesariamente el elemento, ¿verdad? Yo tengo un nombre, yo soy Jorge Felipe Albornoz Barrientos, pero la verdad es que yo soy una persona. Y la verdad es que cuando soy persona digo que soy un animal. Y cuando digo soy un animal, digo que formo parte del reino animal. Por tanto, no es lo mismo darme una identidad, decir ese sujeto, ese individuo o ese objeto vale algo, ¿verdad? Vale un nombre, que describir finalmente en función de características generales como por ejemplo en los humanos. Yo podría decir, ¿sabe qué? Tengo ojos, tengo pelo, tengo nariz, tengo orejas, etc. Y entonces yo estaría refiriéndome a un ser humano en general, incluso un animal en general. Pero en este caso, ¿verdad? Cuando hablo de mí en específico, me doy una identidad. Y esa identidad no es parte de mi materialidad, es parte de lo que es imaginario sobre mí. De tal forma que cuando yo digo que soy Jorge Felipe Albornoz Barrientos, en realidad si me devuelvo bastaría que mis padres me hubiesen puesto otro nombre y entonces yo ya no sería yo. Sí, seguiría siendo yo, solo que tendría otro nombre, tendría otro atributo. En este sentido, los números
son atributos que nosotros damos a la realidad. Tal como cuando yo dibujo un triángulo con una rayita en medio, la gente dice, ah, ese es un dibujo que además suena, y suena A, ¿verdad? Pero es porque le dio un significado, le puso un significado. El objeto era uno y la persona le puso un otro significado y transformó al objeto en un símbolo, que es un objeto que tiene características o significado de otro objeto. Espero no haber sido muy enredado en la explicación, León. Estoy seguro que ustedes tienen cómo entenderla, pero cualquier duda la resuelvo. Es como también, o sea, yo estoy aprendiendo inglés con un primo con un tío, Uh-huh. que es muy bueno, así su sueño era aprender inglés, así que lo hace súper bien. Y como lo hace tan bien, me he dado cuenta que es como, por ejemplo, algo súper básico. Acá el símbolo A se describiría como A. Uh-huh. Allá en inglés sería A. Ajá. La B sería B. Claro. Sí, y es como por cambiar de zona, ahora el símbolo significaría otra cosa, pero a la vez no. Claro. Por Ahora, eso, mire, Y León, perdón. sí, solo breve, por eso, León, cuando uno estudia idiomas, por ejemplo, llega a un punto, por ejemplo, las personas que ya son políglotas, que hablan muchos idiomas, al momento de querer aprender el idioma, no solo estudia la gramática y cómo se construye, sino que estudia los fonemas. Los fonemas que son símbolos universales que siempre suenan del mismo modo, independiente del idioma que estemos aprendiendo, y que nos enseñan cómo se pronuncia la combinación de letras. Solo un breve ejemplo, por ejemplo, la palabra Harry Potter, las palabras Harry Potter. Uno ve que Potter, el apellido Harry, está escrito Potter, pero no se pronuncia Potter en el idioma nativo de Harry Potter, sino que se pronuncia Pocha. Y yo esa parte final, para anotarla, se anota con un fonema, con un símbolo que es una A con una E, están juntas, para que la Sí, gente que lo lea entienda que no se pronuncia Potter como en español, sino que se pronuncia Pocha. Y como al final como que se transforma y siempre se tiene que pronunciar de ese modo para que cuando alguien esté en el país nativo de Harry Potter, que es Inglaterra en este caso, lo entiendan y no lo escuchen como por ejemplo las personas que en Estados Unidos son latinas y aprenden el inglés y lo hablan como más, como chicano, como el inglés chicano, se dice que es como con como una pronunciación españolizada del inglés. los españoles que hablan, por ejemplo, digamos, no sé, star. Ellos dicen estar. Estar, claro, lo leen como en español. Sí, En Argentina, por ejemplo, Colgate, que es una marca de sí, pasta de dientes, ellos le dicen Colgate. sí. Incluso en los comerciales, los locutores dicen compra Colgate, porque al parecer hay una norma en que todo lo pronuncian tal como se escribe. Por ejemplo, también el inglés. Habla, no importa. Son varias cosas, pero primero quería decir una cosa de que eso también, las palabras como que también son una representación, porque nada no es nada, sino que tú escribes algo y representa algo. Entonces, no solo la idea de nada, más no podemos nosotros señalar qué es nada. ¿A eso se refiere? Por ejemplo, si yo escribo león en una pizarra, lo que es esto es la palabra león, que representa un león, pero no es un león. Uh-huh. Eso es símbolos de sonidos y esos sonidos representan un león. Puede ser Así cualquier es. león, ¿verdad? No me refiero a Mufasa o a Scar, sino que a También, cualquier león. exacto. Ya, pero ¿qué pasa si digo nada? ¿Qué es la nada? Eso también iba a decir. A ver, Nada es algo. ¿cómo algo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo va a ser eso? No, pues nada es nada. Nada es algo y algo es nada. Eso es Nada un es, oxímoron, es contradictorio. Profe, es como que algo choque, o sea, como si hubiera una caja que siempre avance y una caja que nunca se mueva y choquen. Es imposible.
son las dos cosas y a la vez es ninguna. Esa es una paradoja. Tengo Claro. una Es teoría 0 y sobre 2. eso, dos cosas que quería decir. Primero, sobre esa cosa de un objeto inamovible, un objeto imparable. Yo he tenido la teoría, porque yo siempre digo, cuando me preguntan eso, aunque sé que es una paradoja, según yo, muchas personas lo plantean mal. Porque si tú dices un objeto inamovible contra un objeto imparable, ¿qué va a pasar? Pues, según yo, el objeto imparable va a atravesar la línea movible sin hacerlo moverse. Entonces, O tiene que también ser- puede hacerlo, también puede rebotar. No, Ajá. Claro, rebota y sigue sin parar. no, En ningún Ah, no, momento se porque cambia su trayectoria. pero si rebota, claro, si rebota para atrás, en algún momento va a estar detenido. En cambio, si rebota hacia un lado, simplemente Se va a desvía. cambiar la trayectoria. Ustedes son unos genios, muchachos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿La nada existe realmente? ¿O es Yo creo que solo una sí. entelequia? ¿Y dónde existe? ¿Usted ha visto alguna vez la nada, León? ¿No? Yo creo que es una paradoja, es muy raro. Está raro, ¿ah? Ese es un ejemplo de cómo nosotros, mediante el lenguaje, podemos cuestionar realidades, incluso realidades que no existen. Porque Porque la capacidad de abstracción que nos da el lenguaje, y de ahí vienen los valores. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas inteligibles. De tal forma que es la capacidad de entender. Pero nadie ha visto nunca una inteligencia. A alguien se le ocurrió que existía algo que se llamaba más o menos inteligencia, y ahí cuando nació esa idea al mundo, esa idea se siguió desarrollando hasta el día de hoy, al punto de que hasta el día de hoy los teóricos estudian cómo funciona la inteligencia. Pero la verdad es que la inteligencia, al parecer, primero se creó como una abstracción y luego se fue identificando que efectivamente habían, por ejemplo, neuronales en el cerebro que permitían ser inteligentes. profe, o sea, yo creo que lo que pasó fue que transformaron el IQ, el coeficiente intelectual, en inteligencia. Y le pusieron esa palabra. Pero también estaría, no sé, la inteligencia emocional, la inteligencia física, la inteligencia ideológica, no sé. Exacto, Por en pedagogía, ejemplo, por ejemplo, León, sí, disculpe que lo interrumpa, pero para que no se pierda el punto, en pedagogía, por ejemplo, anteriormente se entendía que la única manera de demostrar que alguien era inteligente es si es que era bueno para matemáticas y para lenguaje, o eso era el paradigma anteriormente, es decir, que la persona tenga una inteligencia lógico-matemática, como se dice. Pero más adelante fue avanzando eso y se dieron cuenta que una persona puede demostrar inteligencia, por ejemplo, al relacionarse con el resto de las personas, inteligencia interpersonal, o que la persona podía demostrar una inteligencia conociéndose a sí mismo, inteligencia intrapersonal, por ejemplo. Igual son categorías, son nombres que se le han puesto a la inteligencia, pero vemos cómo solo el mero hecho de que esa abstracción de, miren, la inteligencia no se limita solo a una, ya rompe el concepto que generalmente se ha entendido como lo que es la inteligencia, y vemos cómo se va ampliando y va cambiando en relación a el concepto de paradigma que vimos en la clase sincrónica. una cosa, solo quiero, primero le voy a decir que de nuevo se nos va a acabar la reunión en 3 minutos. sí, 3 minutos. Lo Sí, otro es que yo les quería preguntar un tema sobre esto de lo de la representación. Pasa que mi hermano, que tiene 7 años, mi hermano menor, en el colegio, evidentemente, le estaban enseñando a leer y a escribir. Pero él nunca, y creo que incluso ahora, él no entiende el concepto de L, sino que él nunca ha llamado a la L L. Él llama a la L, o sea, el concepto de L que representa un sonido que ya lo llama L. Él lo llama con el sonido y él nunca ha llamado a las letras con el nombre que le han dado las personas, porque es por eso que él también, como hizo eso, me ayudó mucho a darme cuenta de esto, porque él, él nunca representa la L, sino que cuando tú le dices que escriba la L, no lo hace. Y nosotros, yo
cuando mi hermano me pregunta para el colegio, ¿cómo se escribe? Se acaban 50 segundos la reunión. Perdón por interrumpirte. Según yo, en 1,47, pero Ah, según lo que sale en mi pantalla. De todas formas, ojo con esto, la discusión está muy interesante. Yo estoy fascinado escuchando sus ideas, me hacen pensar muchas cosas que de verdad a mis alumnos de quinto de universidad les cuesta muchísimo pensar, pero tenemos que avanzar con el trabajo. Así que, ¿qué les pediría? Que, fíjense que ya son las 12:05, nos quedan 55 minutos a lo mucho para trabajar. Así que les pediría que por favor se enfoquen en sacar adelante las tareas. Yo me acabo de dar cuenta de que el cuestionario de Google, por algún motivo, había sido modificado, así que lo estoy arreglando ahora para efectos de que lo puedan resolver. ¿Les parece? profe, pero Cuéntenme. Yo lo entregué. ¿no que nos queda una semana para hacerlo? Sí, pero nos El queda cuestionario ya lo entregué. 55 Me minutos de falta, clase. profe, ¿tengo que volver a entregar el cuestionario? ¿El de la segunda clase? Ah, no, o sea, sí, el de la primera tarea de segunda clase. Ah, bueno, si Yo hice- tú tienes realizadas todas las actividades, entonces puedes descansar y ser feliz. No terminé, no tengo que realizar las dos actividades. Es que lo que me refiero es que usted dice que está Ah, mal no, no. en el cuestionario. No tienen que reenviar nada. Si ya lo envió, no es necesario. Profe, o sea, Estamos a punto de desaparecer. y yo hice, ¿Cualquier duda en el tablón, León? Por yo quiero favor. decir algo, yo hice la primera parte y la tengo que hacer otra vez, o ahora solo tengo que hacer la segunda parte Segunda parte de qué, León? de la lección, pues, del trabajo de la semana. ¿De esta semana? Sí, ¿No? habían dos partes. Sí, tiene que hacer solo lo que le falta. No es necesario ok, que ok. repita ninguna. Ya. Muchas gracias, profe. De nada, León.